El título del mensaje en esta noche es Fiero de rostro. Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo: la justicia del justo no lo librará en el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Cuando yo dijere al justo: de cierto vivirás, y él, confiado en su justicia, hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Y cuando yo dijere al impío: de cierto morirás, y él se convirtiere de su pecado, e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituye la prenda, devolviere lo que hubiere robado, y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No le será recordada ninguno de sus pecados. No se le recordará, ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Padre Celestial, te damos gracias en el nombre precioso de Jesucristo en este momento, porque eres bueno y misericordioso. Te ruego, Padre Celestial, que nos salves en este momento. Hemos tenido la fortuna, bendito Señor, de cantar, de disfrutar un tiempo en tu presencia. Ahora es el tiempo, bendito Señor, en que anhelamos que la palabra nos sea revelada y podamos atesorar y poner por obra todos los días de nuestra vida. Nos humillamos ante ti, Padre Celestial, y te pedimos perdón a todas nuestras iniquidades conforme a tu misericordia, y haz que tu palabra penetre a lo profundo de nuestro ser, a nuestro espíritu, y permanezca en nosotros para la gloria de tu santo nombre. Bendice a tu pueblo en esta noche con paz. Te lo ruego porque eres bueno y misericordioso. Amén. Tome asiento. El tema de esta noche es el pecado. Hoy vamos a ver un poco acerca de la gravedad del pecado. Es una de las quizás predicaciones más molestas, porque tiene que ver con la manera en cómo Dios describe al pecado de los seres humanos. Amén. El pecado es una bestia mortal que no ha sido domada. Es una enfermedad que a todos los hombres ha afectado. Es un virus que habita en toda carne. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia declara también que no hay justo ni siquiera uno. No hay quien no peque, ni siquiera uno. Cité 3 versículos de la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos míos, no contiene exageraciones, contiene verdades, y lo que ella dice es cierto. La Biblia declara que aún el Señor Jesucristo conocía el corazón de los hombres y no tenía necesidad de que nadie le dijera cómo era el corazón de los hombres, porque Él lo sabía absolutamente todo. Si usted mira a través de la historia, son tan pocas personas las que le han tenido temor al pecado. Un gran número, un elevadísimo número de personas a través de los siglos no temen al pecado. Y la razón es porque las consecuencias que de este emanan aquí en la tierra son muy simples. Pero cualquier tragedia originada por el pecado es como una caricia comparada con lo que se espera en el infierno. Es la razón por la cual mucha gente peca osadamente. Es la razón por la que mucho cristiano sigue pecando sin tener en cuenta lo que vendrá en el futuro o aquellas cosas por las cuales tendrá que dar cuenta. La Biblia dice que del infierno el fuego nunca se apaga. Allí el gusano nunca muere, y allí es el llorar y el crujir de dientes. A pocos cristianos se nos ocurre pensar en esas cosas, porque las consecuencias del pecado aquí en la tierra, la paga es muy simple. Y es la razón por la que muchos cristianos no temen, y por la que mucha gente no teme a las consecuencias del pecado. Aleluya. ¿Teme usted al pecado?
Entre los defectos que el pecado tiene es que es muy atractivo y casi nunca duele. El pecado, entre los defectos que tiene, es que si lo cometes es fácil de olvidar, pero si alguien lo comete contra ti nunca lo olvidarás. Así trabaja el pecado. Observe usted la palabra de Dios, observe el contexto humano, cómo se comporta la gente, y observe lo que la palabra de Dios dice. Y la palabra de Dios dice, ofrece el reino de los cielos gratuitamente, y el diablo ofrece el infierno por un costo muy elevado. Pecar siempre ha costado dinero, queridos hermanos. Los pecados más placenteros, el diablo ha escrito la forma de cómo sacar el provecho. El alcohólico no se hizo alcohólico de la noche a la mañana, la prostituta tampoco, el mentiroso tampoco. A todos se les saca provecho, pero en resumidas cuentas el infierno es demasiado costoso, porque la Biblia dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte. O sea que la muerte tiene un salario muy elevado. Cualquier persona que quiera pecar un día o hacer uso del pecado un día, él le cobrará la factura. Alguien dijo por ahí que tiene sueldo de barajá. Nadie gana como él. Por las vidas nuestras, hermanos míos, de los ojos de Dios son demasiado hermosas. Nos vamos a ver tres cosas. Número uno, ¿qué es el pecado? Número dos, ¿cuáles son las consecuencias del pecado? Y número tres, ¿cuál es el remedio? Empecemos. Uno, ¿qué es el pecado? Pecado es todo lo que obra contra la ley de Dios. Pecado es la violación de la buena moral que Dios puso por instinto natural en los seres humanos. Desde que tuvimos uso de razón, hermanos míos, usted y yo supimos que era malo. Empezamos sabiendo principios pequeños. Cuando echamos la primera mentira y se nos amonestó, se nos abrió el entendimiento más de lo que sentíamos nosotros antes de mentir. Un niño cuando miente ya sabe que está mintiendo y sabe que está mal. Y así empezó nuestro conocimiento, cada día gradual, creciendo sobre el pecado. Pecado es la violación de las leyes humanas. La Biblia ha establecido principios fundamentales de conducta para con Dios, para con la sociedad, para con los tuyos. Amén. Así que no solamente, hermanos míos, el que hagamos cosas contra lo que está escrito es pecado. La Biblia dice que debemos sujetarnos a las autoridades. Primera de Pedro 2:13 dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernantes como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Aleluya. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Los hombres insensatos son aquellos que violan las leyes de este mundo y se ríen. El cristiano no puede hacer esas cosas. Amén. A usted y yo no podemos hacer eso. Aleluya. Tan fácil que es comprar la mentira. Tan fácil que es dar una mordida para ir a pagar a tránsito o Hacienda. Tan sencillo, se hace más simple. Pero la Biblia dice que lo hagamos por causa del Señor Jesucristo. Y si haces eso, harás callar la voz del insensato, de aquel que te pide cohecho. Y no harás partícipe a aquella persona de su pecado. Porque eso no solamente pecas tú, sino haces pecar a aquel que recibió el cohecho. ¿Sí me estoy explicando? En lo tocante a la ley de Dios voy a entrar en detalle más adelante, pero eso es importante que usted y yo lo supiéramos. Pecado, queridos hermanos, es hacer las cosas, pecado es no hacer las cosas que son buenas. Santiago dice, Santiago 4:17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Note bien todo lo corto que estamos ante los ojos de Dios. Cada uno de nosotros, la Biblia dice en Efesios capítulo 2, usted y yo fuimos creados, las obras la salvación que nos fue dada a nosotros, nos fue dada, y antes de que la salvación nos fuera dada, ya de antemano, Dios había preparado
buenas obras para nosotros. Nosotros, la salvación nuestra tiene como resultado, una de las evidencias de la salvación nuestra es que hacemos buenas obras. Aleluya. Y Santiago dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ya le es pecado. ¿Cuántas veces usted ha tenido la oportunidad de hacer lo correcto y no lo ha hecho? Simplemente porque no quiso o porque le dio flojera. ¿Cuántas veces sintió en su corazón darle una ofrenda, un regalo, un mendigo, un pan, algo, y no lo hizo? ¿Cuántas veces pudo ayudar a alguien en algo y no lo hizo? ¿Cuántos de ustedes saben hacer lo bueno? La mayoría. Y Santiago dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Imagínese, hermano mío, el apóstol Pedro dijo que el justo, dijo, y si el justo difícilmente se salva, ¿dónde quedará el impío y el pecador? Pedro tenía una razón muy grande al decir esas cosas, porque si sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos, ya nos cuenta por pecado. Entonces, hermano mío, usted y yo vivimos diario de la misericordia de Dios. Amén. Ya no digamos todos los otros pecados que cometemos día con día. ¿A cuántos se les ha olvidado dar gracias por la comida cada día, o una vez por lo menos al día, o 2 veces al día? Normalmente comemos 3 veces al día, pero oramos las 3 veces al día. Damos gracias las 3 veces al día como debieron hacerlo. Hay hermanos que oran sin tomarse el tiempo, decir: Padre, muchas gracias por este alimento. Te estoy agradecido por traer el pan a mi casa. Cuánto amo que me hayas dado de comer. Bendice mis alimentos y te doy gracias por el fruto de la tierra. Amén. En lo que yo oré, usted no se cansó a tragar el bocado. Es una irreverencia horrorosa. ¿Sí me estoy explicando? Quiero presentar un poquito la gravedad del pecado, sin contar el montonal de cosas horrorosas que pasan en el mundo, que aún muchos cristianos cometen. Entonces, si quieres conocer el pecado, conozca la ley de Dios. No hay mejor forma de conocer el pecado que conociendo la palabra de Dios. Dice Romanos 7:7: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Hablando Pablo de la ley antigua. En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley nos dijera: no codiciarás. Amén. Pablo nos dice que él no conocía el pecado, o no conocía la gravedad o las consecuencias del pecado, hasta que la ley vino y le dijo: Pablo, no codicies. Usted conoce los 10 mandamientos mejor que yo. Pero ahí no queda la ley de Dios. La ley de Dios es mucho más extensa y mucho más demandante que simplemente los 10 mandamientos. En los 10 mandamientos está reducida toda la ley de Dios, comprimida, así, bien bella. Pero cuando la Biblia dice: no matarás, entonces el hombre conoció lo que significa no matar, la gravedad de matar a otra persona. Amén. Cosa seria. Ahora usted puede decir: bueno, es mejor no conocer la ley para no conocer el pecado. Le tengo una mala sorpresa. De todas maneras dará cuenta por su pecado y pagará el mismo precio. Así que es mucho mejor conocer la ley para conocer el pecado y la gravedad o la grave consecuencia que de él resulta, y escapar, queridos hermanos. Amén, es mucho mejor. En la Biblia encontramos una lista de pecados que figuran entre los más graves. Solamente citaré algunos cuantos de ellas, sin contar Romanos capítulo 1 y otras porciones de Apocalipsis más. En 1 Corintios 6:9 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y manifiestas, Gálatas 5:19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia,
idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensión, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es una lista pequeña de las muchas que hay en la palabra de Dios. Quiero que usted preste algo. Yo no quise predicar este mensaje porque a mí se me dio la gana porrearlo esta noche. Allí está escrito, Cristo lo dijo desde muchos años atrás. Si usted observa en la palabra de Dios, se dará cuenta que Dios no es tapadera de nadie. Él siempre exige al hombre tal cual es. Cuando el hombre es pecador, Él dice, este es pecador. Salomón, el hombre más sabio del mundo, pecó y Dios lo exhibió como un hombre que falló al final de sus días. David, un hombre conforme al corazón de Dios, pecó y adulteró con Betsabé y levantó un censo que no debió haber levantado, y Dios lo puso como un hombre pecador, con todo y eso. Pero también Dios, cuando un hombre es santo, lo eleva hasta lo más alto. Él dijo, no hay otro como mi profeta Samuel, ni una palabra suya ha caído en tierra. El mismo Señor presumió a Job ante las narizotas del diablo. Mira, Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro hombre justo como él en toda la tierra? Recto y temeroso del mal, de Dios y apartado del mal. Dios es así, queridos hermanos. A nosotros nos es conveniente que el Señor nos diga qué es pecado y cuáles son las consecuencias que de este. Amén. Es bueno para nosotros. Quiero que observe usted algo que dice el apóstol Pablo enseguida, 1 Corintios 6:11. Y esto erais, diga yo era. Amén. Algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Lo impresionante de esto, hermanos míos, es que o la cosa anda mal en mucha gente, o la palabra se equivocó. Y yo creo que la cosa anda mal, porque la palabra no se equivoca. ¿Por qué razón muchos cristianos, aunque ya han sido lavados, ya han sido santificados, justificados también o perdonados mediante el nombre de Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios? ¿Por qué razón el cristiano vuelve a lo mismo con tanta frecuencia? ¿Será que le pasa lo del proverbio que dice el apóstol Pedro en su segunda epístola, capítulo 2, versículo 22? Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca de volcarse en el cieno. Es cruda la palabra, yo sé que es cruda, pero Dios me habló de una forma muy preciosa. Me dijo, aún ha de levantarse un clamor por el pecado de esta iglesia. Y Dios me habló y dijo, te haré conocer el pecado de la iglesia que pastorea. Ahora piensa usted que tiene un hombre inocente aquí. Soy culpable como usted. Yo soy el responsable de su crecimiento espiritual. Si yo no le predico estas cosas, entonces estoy mal. Yo no estoy siendo un padre espiritual para usted. ¿Por qué Dios quiere, hermano Dios, darme a conocer el corazón de la iglesia para que yo ore mejor por usted? Para que yo ore más atinadamente por usted, para que me preocupe mucho más por usted de lo que lo he hecho hasta hoy. Amén. Yo le dije, por favor, ayúdanos a sentir el dolor por nuestro pecado. En la palabra encontramos a hombres y mujeres que lloraron por causa de su pecado y Dios los perdonó. El apóstol Pedro lloró amargamente después de haber traicionado a Jesucristo, y Cristo volteó y lo miró con una mirada de ternura, y luego cuando Él resucitó vino y lo restauró completamente y lo puso a trabajar. Dios no es un padre injusto que nada más avienta el golpe y luego te deja sin curar. Dios no es un Dios que simplemente viene y te regaña y luego te deja sin consuelo. Dios no es así. Cuando Dios exhorta, Dios consuela. Amén. Si estamos ante el rostro de una fiera indomable, pero no por eso tenemos que ser de sus esclavos. La Biblia dice que Jesucristo pagó por todos nuestros pecados, así que hermanos, disfrute de la salvación en Cristo Jesús. Amén. 2. ¿Cuáles son las consecuencias
De acuerdo a la palabra de Dios, en el infierno hay diferentes grados de castigo. Lucas 12:47 dice así: aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se apartó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Repita conmigo: muchos azotes. Mas el que sin conocerlo hizo cosas dignas de azotes será azotado poco, porque todo aquel a quien se le haya dado mucho se le demandará. Imagine esto: si en el infierno la tortura para los seres humanos fuera igual, Dios perdería su justicia. ¿Me explico? Dios no sería lo que presumimos en la Biblia y lo que se sabe en la Biblia que es: un Dios justo. Por esa razón en la Biblia encontramos que en el infierno habrá diferentes grados de castigo. Y en el cielo también. Cada uno recibirá su recompensa conforme a lo que hizo. A cada uno se le da conforme a su camino. Imagine por un momentito que, estando en el infierno, pasamos al departamento de la idolatría. Miramos que los idólatras no le dan al reino de los cielos. Amén. Estos serán atormentados por todos los demonios que están detrás de aquellas imágenes a quienes adoraron. 1 Corintios 10:20 dice: ¿no sabéis que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios? Cuando el gentil ofrece a un ídolo, le ofrece a un demonio que está detrás, no a Dios, dice la Escritura. Ellos serán sus verdugos en aquel día. Imaginen que vamos al departamento de los borrachos fumadores. Todo el mundo, en algún tiempo, a lo mejor, muchos de los que estamos aquí, en algún tiempo nos aventamos nuestros alcoholes, aleluya. Algunos más, unos menos, otros estaban muy perdidos, otros menos. Yo intenté ser un fumador. Yo miraba que le hacían muy a gusto así, luego levantaban la trompita y daban humo, y yo también me quería sentir así, ¿verdad? Y un amigo mío me dijo: no, después de tomar me vi un tabaco, me sabe tan sabroso. Y dije: ah, caray, pues va a que calarle. Y me daba un dolorón de cabeza y dije: ¿qué anda haciendo? Y no pude ser un fumador. Pero hay unas imágenes que provocan. Ese es el resultado, queridos hermanos, de un cáncer de garganta provocado por el tabaco. Y luego hay otra. Esa es otra. Eso es lo que hace el tabaco. No sé si te puse otra por ahí o no, pero mire, ese es un hígado destruido por el alcohol. Esos son los pulmones de un fumador. Ya no se expanden para absorber el aire y se comprime para exhalarlo. Está ennegrecido. Eso, hermanos míos, es la consecuencia de la destrucción de un templo del Espíritu Santo. Pero eso es una caricia comparado con el tormento del infierno. Si eso fuera todo, hagámonos pecadores. Al cabo, en la vida eterna no hay castigo tal. Pero no es así. Dice la Escritura en 1 Corintios 3:16: ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Amén. Yo estoy predicando en la iglesia. La palabra escrita es para los hijos. La Biblia es el mensaje de Dios a los hijos. Ella contiene pocos mensajes a los incrédulos. Y la Escritura habla de un pueblo que peca
de un pueblo que se desenfrena, que hace lo incorrecto, que hace uso de un cuerpo que no le corresponde, mal. Amén. La pregunta es, ¿morará el Espíritu Santo en un templo así? ¿Estará feliz y contento cuando entran las bocanadas de humo? No, queridos hermanos, no. Asegúrese que el Espíritu de Dios está habitando en usted. Juan dice con mucha justicia, el Hijo de Dios no peca porque la simiente de Dios está en él. La simiente es la palabra de Dios. Aleluya. Cerciórese de huir lo más que pueda, lo más lejos que pueda del pecado. Vayamos al departamento de los fornicarios y de los adúlteros. En aquel tormento tendrán sexo con demonios sin parar, porque lo que fue con placer aquí será con tormento allá. Y de acuerdo a la palabra, una porción ahí un poquito fugaz, y a la experiencia de quienes han ido al infierno, tendrán sexo con demonios horrorosos y dolorosos sin parar. Pues es que la gente peca porque aquí en la tierra las consecuencias son muy simples y no toman en cuenta lo que será en la eternidad. Primera de Corintios 3:18, huid de la fornicación. Huid de la fornicación. Mire, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Qué tremendo es esto, no? Cualquier otro pecado está fuera del cuerpo y no te afecta de la misma manera, no darás cuenta de la misma manera. Pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Y cómo le podrás pedir perdón a tu cuerpo? ¿Algún de tu cuerpo está en paz contigo? Cuando el cristiano comete este pecado, está atentando contra el cuerpo de Jesucristo, no contra su propia carne. Se basa en los resultados de ella, son fatales. La muchachita queda embarazada y luego vienen las lágrimas, los desacuerdos y todo que se complica tantísimo en la vida. El que fornica no afecta solamente su propio cuerpo, la persona con la que se acostó, sino a las familias mutuas. El que peca estando en la iglesia afecta a toda la congregación, no solamente de sí mismo. Por eso es tan grave el pecado de la adulterio y la fornicación, porque Dios dijo a los adúlteros y a los fornicarios no juzgará a Dios. Es un juicio separado. Todo el juicio le fue dado al Hijo, pero estos no lo juzgará a Dios. Imagine por un momento lo terrible de esto. Gracias a Dios por el perdón. Pasemos al departamento de los celosos, que es tan común. Si usted no lo sabía, le tengo una desagradable sorpresa. Los celos están entre la lista que leímos. Un celoso no era del reino de los cielos. ¡Qué terrible! A mí se me hace que nunca lo habían leído. Pero mírenme de boquiabiertos. Y yo he atendido personas con problemas de celos terribles, cristianos y cristianas con problemas de celos terribles. Santiago 3:15 dice, porque esta sabiduría, note bien que es una sabiduría del diablo, no es la que desciende de lo alto, o sea, no viene de la presencia de Dios, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contienda y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Esa es la razón por la cual los celosos no eran del reino de los cielos, porque siempre están pensando mal de otro. Aleluya. ¿Cuántos celos, cuántas contiendas, cuántos pleitos, cuántas contiendas, cuántas disensiones, cuántos desacuerdos hasta que llegan al divorcio, cuántas maldad, cuántas muertes como resultado de los celos pasionales? ¿Cuánta razón tiene la Biblia en decir que los celosos no heredan el reino de los cielos? La mayoría de las personas no se pone a pensar que es una sabiduría que viene del infierno. Es animal, terrenal, diabólica. Ahora mírela, ¿por qué es tan malo? Porque mire lo que Dios, lo que del cielo viene, el verso 17.
Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esos son los matrimonios cristianos que ponen como centro de su casa al Señor Jesucristo, siempre están en paz. Sale la esposa querida a desayunar con sus amigas y el marido se queda en paz, tranquilo, porque está confiado en ella, porque ella ha sido beneficiada con la sabiduría del cielo. Sale el marido de casa y la mujer se queda en paz porque sabe que su marido nunca le traicionará, porque es un hombre sabio. Pero los celos es una derrocha de sabiduría infernal, terrenal y diabólica, y ellos estarán en el infierno siempre con celos. Imagínese un departamento de los celos, así de gente, millones de gente, y los celos a todo lo que dan. Imagínese por un momento que el marido y mujer se van juntos al infierno. ¡Wow! Estoy tratando de traer una imagen del infierno aquí en la tierra. He estado en 4 puertas del infierno y una vez abajo. Dios me ha concedido eso. Está feo. Está feo. Pasemos al departamento de la hechicería. Vengan conmigo. En aquel tormento te estarán adivinando cuál es el tormento que sigue. Y te darás cuenta de todo. Y te darás cuenta que todo se cumple conforme al espíritu de adivinación que tuviste en ti. Éxodo 22:18. Al hechicero no dejarás que viva. La Biblia, hablamos que la hechicería está. Los hechiceros no eran del reino de los cielos. ¿Sí leyeron conmigo? Aleluya. Ni los que los consultan. Deuteronomio dice que no los consultes. Cuidado. Pasemos al departamento de la murmuración. Es el que más lleno va a estar. ¿Sabe qué es murmurar? Decir algo de alguien sin haber razón o haber para qué. Números capítulo 12. El verso dice 14, luego se lo cuento y también me parece que es el número, perdón. María y Aarón murmuraron contra Moisés. 2 segundos. Número 2 segundos. Ellos murmuraron contra Moisés. Dijeron algo cierto. Dijeron, Aarón y María, ¿acaso solamente por Moisés ha hablado Jehová? María era profetisa, María tenía toda la razón. Y también Dios había llegado a hablar por Aarón. Y murmuraron porque él había tomado una mujer cusita, una mujer morena. A lo mejor Moisés era guapo y eran racistas, María, Aarón y María, quién sabe, pero murmuraron de él. Y la Biblia dice que eso desagradó profundamente a Dios. Y María quedó leprosa. Y a Moisés le dijo, Señor, perdónala. Le dijo, si tu padre te escupiera en la cara, ¿no le echarías 100 días fuera del campamento? Dando a entender que Dios le había escupido la cara a María por murmurar de su hermano. La Biblia dice que el que le dice raca o tarado a su hermano está expuesto al agua del infierno, al fuego del infierno. Dios desea un pueblo perfecto. Amén. Dios quiere un pueblo perfecto. ¿Qué le parece? Le invito a que pasemos al departamento de los adoradores de la muerte. Estos estarán atormentados por la muerte a quienes rindieron adoración y sentirán los dolores de la muerte eternamente. Hermano mío, 1 Corintios 15:26 dice, el postrer enemigo que será destruido es la muerte. La muerte no es santa muerte.
Es un enemigo mortal. Es enemigo de Dios. No se merece honra. La razón por la que usted dijo que un día tendremos que morir, se la debemos a ella. No es objeto de culto, pero conforme a lo que los hombres hagan, les será dado en el infierno. Imagínense un momentito, hermanos míos, que usted fue una persona que le sintió la muerte. En aquel día usted estará muriendo, muriendo y muriendo sin morir, sintiendo los dolores de la muerte cada vez que lo golpea la muerte, muriendo cada vez que lo golpea sin morir, eternamente. Piénselo, considérelo. Tiene un familiar, ore por él, dígale, deja la muerte, te matará. Aleluya. Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No puede darte vida lo que está muerto. Amén. Estamos hablando de las consecuencias del pecado. Separa de Dios. Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad y vuestros labios pronuncian mentira. Habla maldad vuestra lengua. Hermanos míos, la Biblia dice que el pecado del hombre hace ocultar el rostro de Dios para no oír. ¿Sabe lo que significa eso? La Biblia dice que cuando Dios deja de mirar a la creación se turba. El día que Dios voltee sus ojos de nosotros, cosa más horrible será para nosotros. Cada uno de nosotros como cristianos, cuando ora, tenemos la certeza de que Dios nos escucha, ¿verdad? Sí. Descansamos en la presencia de Dios, hablando y diciendo aquellas inquietudes que tenemos que decirle, rindiendo la adoración, haciéndole las súplicas que tenemos que hacerle, y esperamos que lo que dijimos se cumplirá. Amén. ¿Y sabe qué? Se cumple. Pero no ser oído por Dios debe ser horrible. Debe ser muy triste. Y es lo que hace una separación entre Dios y el hombre. Deshazte del pecado. No seas de los que vienen a la iglesia solo para aplacar la conciencia. No haga eso. No vale la pena. Hay cristianos que sepultan su pasado y luego lo desentierran. Si el Señor Jesucristo arrojó sus pecados el día que usted le pidió perdón, tras sus espaldas, dice la Biblia, y en lo profundo de la mar, y nunca más se acordó de ellos, no desentierre su pasado. Amén. Deje que lo que Cristo sepultó se quede sepultado. No vuelva a ser esclavo porque no vale la pena. 3. El remedio. Jesucristo es el remedio. Amén. Él te libra de la condenación eterna. Completamente. Siga el consejo del Señor Jesucristo. Miren, le voy a hacer un paréntesis en el mensaje. Hay gente que no quiere arrepentirse porque no sabe que Jesucristo perdona todos los pecados. Yo he tratado con personas así que vienen bien necesitados y dicen: no, pues, ¿qué va a pensar el Señor que soy bien convenenciero? Hermanos míos, nadie viene a la casa de Dios por sí. La Biblia dice que el Padre nos trae a los pies de Jesucristo, a los pies de Jesús. Hay personas que no se quieren arrepentir hasta que sean buenos. Es las cosas más tontas que yo he escuchado, pero hay gente que piensa así, que ya siendo buenos le van a poder pedir perdón a Dios. Hermanos míos, no se puede ser bueno si no se ha pedido perdón. Aleluya. Sigue el consejo de Jesucristo. Mateo 5:29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo
y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. No sé si a usted le ha pasado que a veces uno se siente más bueno que Dios y hasta más acusado. Porque estos dos versículos yo he escuchado muchos predicadores que dicen, no, lo que el Señor quiso decir es que si tienes problemas con tus ojos, que los apartes, aleluya. Y que tienes problemas con la mano, que se roban la herramienta de la compañía, aleluya, que roban el dinero de la caja de registradora, no, que la apartes, no. A veces somos tan mejores que Dios, aleluya. Alguien dice, si tu ojo te da problemas, métele un cuchillo y sácalo. Bueno, usted puede hacer lo que quiera. Yo le recomendé el cuchillo, pero usted puede hacer lo que quiera. Si tu mano te es problema, córtala. ¿No dice así? ¿Por qué será que le queremos componer siempre la palabra? O sea, lo que Cristo quiso decir, lo que Él está diciendo es drástico, real, genuino. Si tienes problema con el ojo, sácalo. Nadie queremos hacer eso. Ahora, yo no le estoy diciendo que lo saque para que no me eche la culpa a mí si luego se lo saca. La Biblia dice que lo saque. Lo que sí estoy diciendo yo es que muchos dicen que el Señor no quiso decir eso, cuando sí quiso decir eso. Aleluya. Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son del espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Este es un excelente remedio. Un corazón contrito y humillado es el resultado de un genuino arrepentimiento. ¿Alguno de ustedes ha pecado? Levante la mano sin mentir. Gracias, Padre, tengo la iglesia más santa de Guadalajara. La levantaron como 7. Démonos un aplauso nosotros. Estoy sorprendido. Aleluya. No, hombre, hermano, no mienta. Si usted ha pecado, levante la mano. A ver, levante la mano. Se miró mejor. Yo dije, si usted ha pecado, levante la mano. 4 o 5. Dije, no, hombre. Cerré el mensaje de hoy. Todos nosotros sabemos lo que significa pecado. Lo hemos cometido y hemos sentido eso, que el corazón apachurrado, que algo dentro inquieta, no está en paz. Ese es un espíritu quebrantado y un corazón contrito. Es el que no desprecia a Dios. Es el excelente remedio para cualquier pecado. Puede ser el hombre o la mujer más asesina del mundo. Todos tus pecados son perdonados. Así está escrito. Aleluya. Pero es el resultado de la obligación. Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, dice el Señor, yo no lo echo fuera. Es especial el Señor. No importa cuál sea tu pecado. Dice, si vienes a mí, yo no te echo fuera. Wow. Juan 5:16. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. ¿Escuchó? Pedirá y Dios le dará vida por aquel hermano que pecó. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. ¿Cuál es el pecado de muerte? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Ese es el pecado de muerte. El que usted mate a una persona o más no es pecado de muerte. Ese se llama homicidio. El pecado de muerte es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Quien blasfema
contra el Espíritu Santo no tiene perdón jamás. ¿Qué es la blasfemia? Es atribuirle las obras del Espíritu Santo al diablo. Cristo dijo: si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, ¿por quién lo echarán vuestros hijos? Porque los fariseos dijeron: Jesucristo echa los demonios por Belzebú, príncipe de los demonios. Y él dijo: cualquiera que diga cualquier cosa o blasfemia contra el Padre, contra el Hijo, le será perdonada, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón jamás. Ese es el pecado de muerte por el cual Juan dice que no se diga. Pero todos los pecados, cuán grave puedan ser, Dios los perdona. Bendito sea Dios. Gracias a Dios por su misericordia. Gracias a Dios por su misericordia. Mateo 12:31. Por tanto os digo, todo pecado, repita conmigo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Todo pecado y blasfemia, vamos, digo conmigo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Qué bueno es Dios, aleluya. Qué bueno es Dios. Estoy dando el remedio para que no se vaya a la casa y diga: ¿qué duele uno el pastor? No, estoy aplastando la paliza que le acomodé. Mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Aleluya. ¿Por qué razón el Padre puso esto así tan crudo, tan sensible, tan hermoso? Por lo que el Espíritu de Dios es para nosotros. Él es el que está morando en cada uno de nosotros. Él es lo profundo del Padre. Si hablásemos sin razón, diríamos: lo más sublime de Dios está aquí en nuestro corazón. Cualquier palabra o cualquiera que hablare contra el Espíritu Santo no tiene perdón. Yo he tratado con 2 personas que han blasfemado contra el Espíritu Santo y han intentado ser cristianos y no pueden. Conscientes de lo que dijeron. Terrible de mentarle la mamá al Espíritu Santo. Qué cosa más fea. Un día vi al muchacho con buenos argumentos. La Biblia dice que todo pecado. Dijo: sí, pero exceptúa el que la misma palabra dice que no tiene perdón. Solo ese pecado se reservó el Padre como imperdonable. Tan grande es el amor de Dios para nosotros que solamente se reservó ese. Puedes blasfemar del Padre y del Hijo, decir cosas malas y será perdonado. Puedes en un momento de coraje decir: el Padre es el puro diablo, el Hijo es el puro diablo, y ser perdonado. Grande el amor del Padre, grande el amor de Dios. Pero el Espíritu Santo es intocable. Él es el que viene a embellecer la iglesia, para que la postrer Jesucristo la entregue al Padre como una ofrenda. Por eso la Biblia dice que en aquel día Él apartará de la iglesia a los cabritos y a las ovejas, el trigo y la cizaña. Aproveche el perdón de Dios. Dígale a Dios el pecado, no se aparte de Él. No deje para mañana lo que puede hacer hoy. 2 Corintios 6:2 porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora
el día de salvación. En una ocasión, hace algunos años, llegó ahí estábamos en la iglesia en la casa, llegó un hombre con su rostro desencajado, sudoroso, hablaba quebrantado, entre sollozos, y le digo, ¿puedo ayudarle? Sí, sí puede. Tengo mucho coraje, me dijo. Digo, bueno, para empezar, Jesucristo es la respuesta a su coraje. Entréguele su corazón a Jesucristo y tendrá paz. Y me dijo, sí, lo quiero hacer. Pero descubrí a mi compadre acostado con mi esposa y primero lo quiero matar y luego me entrego. Luego le doy mi corazón a Jesús y yo vine para que ore para que me salga bien. Híjole. Hermanos míos, si ustedes fueron perdonados todos sus pecados, ¿por qué usted no puede perdonar uno? Tal vez tiene planes para cobrársela con alguien. No lo haga. Usted debe demasiado. Y Cristo lo quiere perdonar. Sí, amén. De la justicia que se encargue Dios, usted vive en paz. Dice Pablo e Isaías, en tiempo aceptable te oí. He aquí el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. No lo deje para mañana, porque la Biblia dice que para mañana no es seguro. Amén. En Cristo el Padre nos perdonó todos los pecados. Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Voy a terminar con esto. Ayer tuve una plática con Yasmín, mi hija. Tiene 12 años, por poco cumple 13. Pero todavía 12 años es una niña. Aunque esté grandecita, le doy. Y le dije, ¿qué es? Quería indagar en la mente de un niño. ¿Qué es para ti el pecado? Y me dio una lista que me quedé asombrado. Y dije, wow. Aleluya. Y luego se quedaba callado. ¿Ya terminaste? No. Le sacaba otro bonche y luego se paraba. ¿Eso fue todo? No, y sacaba otro. Y yo dije, si un niño de 12 años sabe lo que es el pecado, ¿qué no sabremos de 60? ¿De 30, 40, 50? Estamos aquí, conocemos lo que es el pecado. Amén. Y cuando uno es cristiano, lo conoce mejor. Así que huya de él. Cuando una persona está en pecado y no hace nada al respecto para cambiar, la Escritura dice que está en rebelión contra Dios. Y la rebelión es la repetición de un pecado, lo cual la Biblia dice que es iniquidad. La iniquidad significa perversión, injusticia, torcer lo derecho, deformar lo estético, distorsionar, trastornar, maltratar, mal pensado, malintencionado, maldad, apartarse por completo de la luz. Y todo esto conscientemente. Eso es una iniquidad. Cuando el pecado le das y le das y le das y le das. Y la definición más precisa del griego al español es errar al blanco. Amén. No lo haga. No lo haga. Usted es bendecido de Dios. Póngase de pie.